Comenzamos con nuestra segunda sesión de cátedra, ¿cierto? Y en general comenzamos o comienzo yo preguntándoles por eh, las clases anteriores. Si es que tiene alguna duda, si es que hay algún concepto que no haya quedado muy claro aún, lo podemos resolver. La duda es breve, si necesita una explicación mayor. ¿Ya? No sé cómo les fue en el taller de ayer, cómo se sintió. Eh, y en la primera clase que la terminamos y no tuvimos muchas dudas. Bueno, sí, pueden hablar de a uno nomás, no sé, Estaba levantando las manos. no le veí su manito levantada. Ah, a ver, no Bueno, ahora te... la acabo de bajar. Pero mi Ah, pregunta era que revisé los axiomas de Peano ya, y el y cero, si lo incluyo o no en las naturales por los axiomas de Peano, o sea, se puede y no se puede, porque qué elección mía escoger el cero como el número inicial que tiene un sucesor, pero que como es el principal y el original no tiene un antecesor. Entonces podría definirlo. Y para luego ajustarlo a los números naturales, como todas las propiedades excluyen el cero, no me está diciendo que el cero no es natural, sino que solamente para esta propiedad no lo están contando. no lo tomo, Entonces el no lo cero considero. podría ser natural bajo ese argumento. Pero aún así, creo que queda a criterio de cada uno contabilizarlo o no, porque por definición los axiomas de Peano no me dice sí o sí el cero natural, ni tampoco no lo es. Entonces queda como a criterio de uno si es que uno le da lo incluye o no en el conjunto de los números naturales. Sí, mira, a veces se va a decir, consideramos aquí el conjunto con el cero o a veces sin el cero. ¿En qué aporta? Bueno, podríamos tener que se cumple un axioma, el axioma del neutro. ¿Y qué cosas se cambian? Bueno, el conteo. El corrimiento del conteo se hace en una unidad, ¿ya? Como tú dices, es un primer elemento. Podría llamarse cero, podría llamarse uno, podría Mm, llamarse phi, 10 por x, lo que decir, sí, sea, lo lo que que sea. sea. Lo que importa ahí en la construcción axiomática de los números naturales por los axiomas de Peano es que hay un primer elemento, ¿ya? Hay un primer elemento y está una idea muy importante que la van a ver después en el curso de álgebra, que es el quinto axioma, que es el principio de inducción, que es echar a correr una máquina que no se detiene nunca, ¿ya? Ujú. Igual Es, después, acá en el mismo curso con límites, nos vamos a acercar al cero como natural también. claro, pero Pero, ahí, a ver, el curso de cálculo, este curso de nosotros, se basa en los números reales, ¿ya? Vamos a también trabajar con los números naturales en cierto momento, claro, como dice, cuando veamos sucesiones, eh, pero tampoco ahí nos va a importar el primer elemento, sino ujú, que nos va a importar los últimos, si es que hay unos últimos elementos. ¿Ya? ok. Sí, esa sería Eh, Eso, ya, mi bien, pregunta. bien, qué bueno que pudo averiguar algo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Profe, yo Pablo, tengo una pregunta, quizá, o sea, no está nada relacionado con la materia, la verdad, pero para los grupos de esta asignatura, quizá ya le preguntaron, no me acuerdo, ¿solo entre este paralelo o se puede mezclar? sí, ayer lo conversamos, tenemos reuniones de coordinación con los profesores todas las semanas y discutimos sobre esa agrupación. Y finalmente va a ¿Ya? poder juntarse con estudiantes que puedan ser del otro paralelo también. Ya. Muchas ¿Ya? gracias, profe. Sí, no sabemos si los paralelos tienen los mismos integrantes, entonces con la idea de mantener el mismo equipo de trabajo para álgebra, cálculo y geometría, ahí pueden mezclarse. ¿Ya? La idea es que trabaje bien y colaborativamente, etcétera. ¿Sí? ¿Algo más?
¿Cómo le fue con las demostraciones? ¿Entendió las demostraciones? ¿Pudo hacer alguna otra demostración? Igual estaban difíciles. Es algo que en verdad yo por lo menos, a mí siempre me ha costado las demostraciones, ¿Ya? pero al final yo creo que lo que uno tiene que darse cuenta es que hay que conocer, leer harto el tema de los axiomas, ¿no? Mientras uno tenga eso claro, ya después se va a hacer mucho más fácil hacer las demostraciones, creo yo. Sí, sí, cada vez se va ganando un poquito más de experiencia y van siendo más fáciles. Pero conforme también vamos avanzando en el curso, vamos a avanzar en los conceptos y las demostraciones van a tener ahora la complejidad del propio concepto. ¿Ya? Isabel dice, yo lo encuentro igual medio complicado. Sí, yo se lo dije abiertamente. No es un asunto fácil de digerir, al menos a la primera. Hay que darle varias vueltas, hay que entender de que estamos pensando de una manera diferente, creo, a lo habitual, ¿ya? Porque tenemos que justificar cada paso, tenemos que saber el porqué de las cosas, ¿ya? No nos interesa tanto el resultado en esta, sino que el poder justificar, el poder concatenar ideas de una manera lógica y correcta, ¿ya? Y sí, a todos nos costó, a todos nos cuesta, a todos nos costará. A algunos más que otros, pero bueno. Hay que practicar, ¿ya? Y si tiene dudas, pregúntelas. Si hace algo y quedó empantanado en un paso, pregunte, ¿ya? Ahí quizás podamos ayudarle a poder avanzar. ¿Bien? Ya, vamos a iniciar entonces con nuestro tema de hoy. Ya. ¿Logra ver lo que estamos presentando? Lo que estoy presentando, ¿cierto? Sí, profesor, se ve. Perfecto, perfecto. Ya, para agilizar la transmisión voy a apagar mi video. Ya, no, me concentro en el chat y en lo que estamos presentando. En la sesión de hoy, en nuestra segunda clase, lo que vamos a abordar es la aplicación de estas axiomas que ya vimos, que le dan una estructura a los números reales. ¿Se acuerda cuántas operaciones teníamos y cuáles eran los axiomas que teníamos ya en el bolsillo? No teníamos 10. 10 axiomas y 2 operaciones, ¿cierto? Y 2 operaciones. Y 2 operaciones, perfecto. La suma y el producto. Con eso le damos una estructura a los números reales, ¿ya? Que es la estructura de cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es un conjunto en el cual están definidas estas 2 operaciones, la suma y el producto, y que con la suma se cumplen ciertos axiomas o ciertas propiedades, y con el producto se cumplen unas propiedades similares. En el producto hay que tener la salvedad de que el 0 no tiene inverso, ¿ya? Además es conmutativo, es decir, se cumple la propiedad conmutativa en ambas operaciones y en los números reales hay compatibilidad del producto y la suma en la igualdad y además se tiene la distribución, ¿ya? Con todo eso tenemos una estructura bien potente en los números reales que nos permite, entre otras cosas, resolver ecuaciones, ¿ya? Piense en el siguiente caso o ejemplo, ¿ya? Para entender esto de la resolución de ecuaciones.
¿Usted sabe resolver ecuaciones? No, aún no estoy avanzando en las diapos, estoy en la de partida nueva, ¿ya? Mire, así se ve cuando avanzo. A ver, vamos. ¿Ya? Y ahí se ve. Le quiero proponer la siguiente ecuación. Es, ese sí, Diego, es de resolver ecuaciones. ¿Sabe resolver ecuaciones? Mire, qué compleja. Mire, qué difícil la ecuación. Resolvámosla. ¿Qué hace usted para resolver esa ecuación? Despejar la X, ¿Ya? ¿Cómo? el 2 lo paso restando para el otro lado. Ya, vamos a anotar aquí una palabra mágica. ¿Ya? Yo le hablé de esta palabrita, ¿cierto? Por ahora, dice paso restando. ¿Ya? Por ahora, vamos a decir paso restando. Solo por esta clase, solo hasta hoy le dura esto. ¿Ya? Pero en realidad, ya bueno, vamos a pasar restando el 2. Así, ¿cierto? Eso es lo que hace usted. Ya viene en el chat. Se resta 2 en ambos lados. Ya puede ser. Se suma el inverso aditivo de 2. Por ahí está mucho mejor. Aplico el axioma, no me acuerdo. Ya. Diego Bravo. No, Dylan. Dylan Bravo. Sería el axioma de compatibilidad algebraica con respecto a la relación de igualdad. Cierto. Y ahí agregamos el inverso aditivo de 2 a ambos lados. Luego, por asociatividad, lo juntamos con el 2. Cierto. Y bueno, y ahí seguiríamos con los axiomas. Como ya ocupamos el inverso aditivo, sabríamos que nos daría, podríamos anular el 2, que nos daría el nulo aditivo, que sería 0. Luego por el nulo aditivo sacamos el 0 y nos quedaríamos la X, y luego al otro lado el -1. Pero profesor, una consulta. Para ¿Ya? este curso por ahora, cuando queramos resolver esta clase de ecuaciones, tenemos que anotar los axiomas que irían detrás de lo que estamos acostumbrados a hacer. Ahora, en una primera parte, sí. En una primera parte, sí. Después ya esto asumimos que lo conoce, que sabe lo que está haciendo y ahí podemos flexibilizar un poquito. Pero en un principio no. Primero tenemos que decir, aquí estoy usando tal cosa para hacer consciente el uso de esos axiomas. ¿Ya? Ujú, ok. Ya, entonces, a ver, los pasos clásicos serían así, ¿cierto? Esos 3 pasos. X más 2 igual a 1, luego X igual a 1 menos 2 y luego X igual a menos 1. Y ahí usted dijo, resolví la ecuación. Ya, como se dieron cuenta, lo que estábamos haciendo era aplicando algunos axiomas. Por ejemplo, la compatibilidad y la existencia del opuesto aditivo o inverso aditivo del 2 como número real. Ya, perfecto. ¿Y qué hacía? Sumo a ambos lados, x más 2 más el opuesto de 2, y esto así, y le queda 1 más el opuesto de 2, y aquí tiene que asociar, ¿cierto? Obtiene un neutro aquí, ¿cierto? Que le queda el más 0, y esta partecita, más el opuesto de 2, lo escribimos como solo el opuesto de 2, ¿ya? Esto ya merece algo de preocupación, análisis. Bueno, la operación va a funcionar como lo hemos hecho hasta ahora durante toda nuestra vida, ¿ya? Y luego concluimos con que la respuesta es -1, ¿ya? O sea, el valor de x es -1. Primera cosa, dése cuenta que cuando resolvimos esto estamos asumiendo el contexto de los números reales, ¿ya? Y en ese conjunto, con los axiomas que nosotros conocemos, podemos llegar a esta respuesta. Si nosotros cambiamos este contexto de los números reales, por ejemplo, a los números naturales,
vamos a llegar a que la ecuación no tiene solución, ¿cierto? A ver, voy a ver el chat. Dice Paula Pinto, yo creía saber resolver ecuaciones, pero con usted, profe, dudo hasta de quién soy. Perfecto. Yo les dije, yo fui honesto con usted. En un principio nos vamos a cuestionar muchas cosas de las que sabemos, pero está bien, está bien. Lo que sí, tenemos que ir asegurándonos de que sabemos bien las cosas, ¿ya? ¿Pasamos restando? No, ya no pasamos restando. Ya sabemos qué es lo que pasa por nuestra mente cuando decimos pasar restando, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es todo este trabajo, que es usando los axiomas de los números reales, usando la existencia de un inverso, usando la compatibilidad, ¿ya? Entonces, pasar restando ahora se va a transformar en sumar inverso, aditivo, ¿ya? Pasar dividiendo va a ser multiplicar por el inverso de alguien. Acuérdense que las operaciones son dos. Ya no conozco la resta, no conozco la división, conozco la multiplicación y la suma, o sea, el producto y la suma, ¿ya? ¿Me han enseñado toda la vida mal? No, han hecho los esfuerzos porque usted entienda lo que está haciendo de una manera práctica, ¿ya? Y aquí le estamos haciendo, o sea, le estamos dando el fundamento de lo que hacía antes mecánicamente, ¿ya? No todo lo que aprendió está mal, ¿ya? Hay cosas que no ha tenido fundamento y lamentablemente en este curso también van a haber cosas que no le vamos a poder fundamentar ahora porque nos faltan herramientas, ¿ya? Pero vamos a ir tratando de construir esto lo más sólido posible, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano? Hablen más. Ya, yo, profe, disculpe, es que le quería pedir si es que podía volver a explicar esa ecuación con los axiomas que aplicó, por favor. Claro, claro. Borro y ahí lo hago de Eso. nuevo. Si quiero, si no lo puedo hacer con lo que está ahí, es que lo que pasa es que mi internet va súper mal, entonces se me corta cada rato la llamada y no alcancé, se me iba por partes la explicación que dio de eso, por eso. Ya. Isabel, ¿cierto? Sí, Ya. Isabel, por favor, eh, gracias. usted fue la que dijo paso restando, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora ya no es paso restando, sino que sumamos inverso, multiplicamos por inverso, ¿cierto? Ya, eso lo vamos a poder borrar y voy a trabajar aquí a este otro lado, ya, con más espacio. Entonces le decía yo, tengo la ecuación x más 2 igual a 1. Estamos asumiendo el trabajo de los números reales. Cambiar el contexto cambia las reglas del juego. Para pasar restando ese 2 de ahí, ¿qué es lo que hago? ¿Qué uso? Uso la compatibilidad, el axioma de compatibilidad de la igualdad respecto de la suma, y puedo sumar el opuesto de 2 a ambos lados de la igualdad, ¿ya? De eso se trata el axioma. Entonces, al sumar, queda x más menos 2, no, mentira, x más 2, y eso más el opuesto de 2, o el inverso de 2, igual a 1 más el inverso de 2. Luego, ¿qué hago ahora? Como no puedo sumar tres cosas, asocio estos dos. Entonces, aplico aquí, tengo que escribir antes la justificación, entonces, por asociatividad, voy a hacer esto. Y bueno, y esta suma, asumamos que me la sé, ¿ya? ¿Cuánto es 1 más el inverso de 2? Esto es menos 1. La suma de un número y su inverso es 0. Entonces, por neutro. No, por inverso aditivo. Por inverso aditivo. ¿Ya? Entonces me queda 0 más el inverso aditivo, o sea, más el 0, igual a menos 1. Y ahora sí, por neutro. Todos estos son axiomas. Por axioma del neutro, por axioma del inverso,
por axioma de asociatividad. X más 0 es X para todo X en R. Y me queda X igual a 1. Y resolví mi ecuación estando consciente de todo lo que hay detrás de esta resolución. ¿De acuerdo? Si la ecuación se plantea en los números naturales, no hay solución. ¿Por qué? Al decir X más 2 igual a 1, ¿qué sumo en ambos lados? Tendría que sumar el inverso de 2, pero este inverso de 2 no es natural, entonces no tengo nada que hacer. No puedo. ¿Ya? Hasta ahí nomás llega. La solución, en este caso, sería un conjunto vacío. No hay solución. ¿Ya? Entonces, dependiendo del contexto, no sé si hay alguna pregunta ahí. ¿No? No. Dependiendo del contexto en donde se plantee la ecuación, es la posible solución que voy a tener, ¿ya? O el conjunto de valores que hacen que la ecuación sea cierta, que la igualdad planteada en la ecuación sea cierta, ¿no? Pero detrás de la resolución está el sistema de los números reales, el sistema axiomático de los números reales, ¿ya? Veamos. ¿Qué es una expresión algebraica? Como vamos a plantear ecuaciones, tenemos que pensar o tenemos que decidir sobre qué vamos a entender por una ecuación, ¿ya? A ver. Ya, hagamos un sondeo rápido. Abra su micrófono y diga abiertamente o escriba en el chat, ¿qué es para usted una ecuación hasta este momento? ¿Qué es? ¿O cómo las conoce? Una igualdad donde hay ¿Ya? una incógnita que hay que buscar el valor para que la igualdad sea verdadera. Ok. No sé quién respondió. ¿Me puede decir su nombre? Alexandra, Alexandra, para ti esto es una ecuación. sí, Ya. Alexandra, para ti esto es una ecuación. mm, no sé, Ya, no sé. Alexandra, para ti esto es una ecuación. no, No. Alexandra, para ti esto es una ecuación. sí, Ya. ¿Por qué hay dudas sobre esto y por qué esa no lo es? En el chat que están diciendo, Max dice, es una relación de igualdad entre expresiones algebraicas. ¿Ya? Max, de la respuesta que pone Max, yo pondría, yo quitaría la palabra relación, ¿ya? Sino que es solamente igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano? Sebastián levantó la mano. Alexandra, vuelvo al tiro contigo. Igual podría decirse que una ecuación es lo más parecido a una demostración que por lo menos a mí me pasaron en el colegio, porque al final uno tiene que demostrar de que la X tiene cierto valor o no. Ya, mire, ahí hay diferencia. Resolver una ecuación a lo mejor le puede servir para demostrar algo, pero no en todas las demostraciones usted resuelve ecuaciones. De hecho, ayer hicimos demostraciones y no resolvimos ninguna ecuación. ¿Ya? Distinguimos dos cosas. Una es demostrar y la otra es calcular calcular, ¿ya? Que son habilidades diferentes, porque uno razona de manera diferente frente a la demostración que frente al cálculo, ¿ya? Para hablar de ecuaciones, necesito hablar de expresiones algebraicas. Por ahí Alexandra decía
y que tiene la variable y tengo que encontrar los números que hacen verdadera la igualdad. Sí, por allá va. También está metida la igualdad entre expresiones algebraicas, ¿ya? Pero cualquier expresión algebraica, no necesariamente, ¿ya? Igualdades entre expresiones algebraicas que dependen de una variable, una o más variables, ¿ya? Por ejemplo, x igual con y, también podríamos pensarlo como una ecuación, ¿ya? Una ecuación en dos variables, en la variable x y en la variable y, ¿ya? Primero, una expresión algebraica P es una expresión que involucra operaciones algebraicas, las que ya teníamos, suma producto, de números reales y una variable x. Aquí es una variable, pero podrían ser más, ¿ya? Una expresión algebraica de tipo polinomial son los polinomios que usted conoce. Por ejemplo, SDI, un polinomio de grado 2. Operaciones algebraicas, suma de inversos, multiplicaciones o productos, ¿cierto? Etcétera. En general, una expresión de grado n, ¿ya? Una expresión polinomial, donde el exponente es un número natural unido al cero. Aquí hay una respuesta para, no me acuerdo quién averiguó sobre los axiomas de Peano. Aquí estamos asumiendo que los naturales no tienen el cero. ¿Por qué? Porque de otro modo no tendría que añadírselo. ¿Ya? Ya, eso es una expresión polinomial. ¿Ya? Las expresiones racionales son aquellas que se expresan como el cociente o la división de dos expresiones polinomiales. ¿Ya? Un Q1 partido por un Q2. En general, todas estas expresiones que involucren multiplicaciones o divisiones o sumas van a ser expresiones algebraicas racionales. ¿De acuerdo? Incluso solo esta. ¿Por qué? Porque aquí podría pensarla que está con un denominador igual a 1, en donde el 1 es un Q2 de X. Usted diría, pero eso no depende de X. Bueno, pensemos entonces que es 1 más 0 por X. ¿Ya? Y ahí puedo asumir que está la variable, aunque en la expresión anterior me dice que debe tener el último o el que le da el grado distinto de 0. ¿Ya? Independiente de eso, yo puedo ver o puedo entender de que esto, si bien no depende de la variable, lo puedo ver como una expresión algebraica en términos de la variable x. ¿Ya? Entonces, esta sí sería también una ecuación, ¿ya? Porque tengo una expresión algebraica que depende de x, el x, y otra expresión que también, ¿ya? Ahora, en cada ecuación se distinguen dos conjuntos: conjunto restricción y conjunto solución, ¿ya? Cuando tomo dos expresiones algebraicas, ¿ya? La ecuación va a ser el planteamiento de la igualdad entre ellas dos, entre P y Q. A eso le llamo ecuación, ¿ya? Bueno, aquí está. Esa es la ecuación, ¿ya? En esa ecuación distingo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Ya, en esta ecuación definimos dos conjuntos. Primero, y el primer conjunto que hay que trabajar es el conjunto restricción, ¿ya? Así, intuitivamente, ¿qué le dice la palabra restricción? ¿Qué le evoca? Que elimina elementos. Que elimina elementos. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Como que prohíbe algo. Prohíbe, perfecto. ¿Qué más? Lo acota también. Sí, muy bien.
Muy bien, acota. Ya. Como le decía, nuestro curso es de los números reales, entonces vamos a asumir que estas dos expresiones siempre van a estar en el mundo de los números reales, ¿ya? En realidad es la variable la que va a vivir en el conjunto de los números reales o en algún subconjunto de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el conjunto de restricción es aquel que permite calcular los valores de P y los valores de Q, ¿ya? Es decir, ambas expresiones están definidas. Por ejemplo, la expresión x más 1 está definida en todos los números reales. No hay ningún valor de x que, al evaluarlo aquí, indefina a la expresión x más 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con el x. El x es una expresión algebraica que está definida en todos los números reales, ¿ya? Diferente es el caso de 1 partido por x, ¿ya? 1 partido por x no está definida en el 0, ¿ya? Entonces, para esta expresión, el 0, aquí, el 0 no sirve. Si no sirve el 0, tengo que excluirlo, tengo que sacarlo, tengo que eliminarlo, ¿ya? Pero es el único que no sirve. Y en cambio, en la otra parte de la igualdad, aquí sirven todos los números reales, ¿ya? Entonces tengo, por una parte, que ya si esto es P de X está definida en todos los reales salvo el 0. Y si esto es Q de X está definida en todos los reales. Entonces me pregunto, ¿dónde tiene sentido esta igualdad? Bueno, la igualdad va a tener sentido en un conjunto en donde ambas expresiones estén definidas. Entonces tengo que tomar ese conjunto donde está definida la P, el conjunto donde está definida la Q, e intersectarlos, ¿ya? En esa intersección es que puedo plantear esta igualdad. Ahí tiene sentido plantear la igualdad. Esa intersección se llama conjunto restricción, ¿ya? Entonces, el conjunto de restricción es el conjunto de lo que sí sirve, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado porque uno dice, vamos a calcular la restricción y empieza a eliminar objetos, ¿ya? Esos objetos que quedan eliminados no son la restricción, sino que son lo que queda fuera de la restricción. Cuando hablamos de restricción es que me voy a restringir, me voy a acotar a trabajar en un conjunto o en un subconjunto de los reales, ¿ya? Javiera dice, o sea, es el que define a las expresiones. Sí, es donde ambas expresiones están definidas simultáneamente, ¿ya? Entonces, el conjunto restricción es el conjunto de todo lo que sí sirve, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 3, la primera no puede tomar el valor de x igual a 1. Entonces, elimino el 1, ¿ya? El x es distinto de 1. Y en la segunda, el x es distinto de 2. Entonces, ¿cuáles son los valores que sí me sirven? Bueno, me sirven todos, excepto el 1, porque no está definida la parte izquierda, y excepto el 2, porque no está definida la parte derecha. Entonces, saco todo lo que no me sirve. La restricción es el conjunto de los números reales, salvo el 1 y el 2. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Al decir, para los cuales las expresiones P y Q están definidas, se quiere decir que
cuando las expresiones P y Q son evaluadas en un número real, el resultado obtenido también es un número real. O sea, puedo calcular tanto el P como el Q simultáneamente en el mismo número. ¿Ya? El conjunto restricción son los valores de la variable que sí puedo, que sí me sirven. ¿Ya? Para identificar ese conjunto, saco los que no me sirven. De nuevo, 1 partido por x más 1. ¿Qué valores no puede tomar la variable? ¿Qué valores no puede ser x? El 1. Entonces el x no puede ser menos 1. ¿Cierto? Este es el elemento que no me sirve. Entonces, si ese no me sirve, ¿qué es lo que sí me sirve? La restricción o el conjunto restricción R es todo lo que sí me sirve. Es los reales excepto el número que no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Qué es el conjunto solución ahora? Fíjese que no hablamos de la solución de la ecuación, sino que hablamos del conjunto solución. El conjunto solución es el subconjunto de la restricción, ¿ya? Entonces, solución, aquí, a esto. La solución es un subconjunto de la restricción, ¿ya? Y contiene a todos los valores de la variable que hacen válida la igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, primero, ¿qué valor de la variable puede tomar x en esta igualdad para que se cumpla la igualdad? No hay. Ningún valor de x hace cierta esa igualdad. Eso no significa que no haya un conjunto solución. El conjunto solución siempre existe. Lo que pasa es que el conjunto de solución es vacío. ¿Ya? Es vacío. ¿Qué quiere decir? Que no hay elementos o valores de x en la restricción, ¿ya? Que cumplan con la igualdad o que hagan válida la igualdad P de x igual a Q de x. ¿Ya? En el segundo caso, acuérdense que el conjunto de restricción aquí era todos los reales salvo el 0. Entonces, ¿cuáles son todos los números reales distintos de 0 que hacen verdadera esta igualdad? El 1 y el menos 1. Se quedó pegado. ¿Ya? Deme un segundo. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, ¿Sí? siempre se va a cumplir que un conjunto vacío es un conjunto de uno no vacío. Por Sí, ejemplo, para el conjunto solución, cuando es vacío. sí, pues, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, de todos los conjuntos. ¿Ya? Ok. La parte 2 no la pude entender muy bien. No sé si se puede explicar de nuevo. En la parte 2, el ejercicio, el ejemplo 2, tengo una ecuación 1 partido por x sobre, igual a x. ¿Ya? Estas dos tienen conjuntos de restricción diferentes. Perdón, conjuntos donde están definidas de manera diferente. Para la primera, tengo el 0 no me sirve, entonces está definida en los reales sin el 0, y la segunda está definida en todos los reales, ¿cierto? Por lo tanto, el conjunto restricción, en este caso, son los reales sin el 0.
Dentro de este conjunto, los valores que hacen cierta la igualdad, esta, son solamente el -1 y el 1. ¿Ya? Entonces, cuando yo agrupo todos los valores que sí me sirven, o sea, que hacen cierta la igualdad, estoy encontrando el conjunto solución. ¿Ya? Y este conjunto solución tiene que ser subconjunto del conjunto restricción. ¿Ya? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una expresión P de X igual a Q de X, ¿ya? En donde el conjunto de restricción sea, no sé, todos los reales salvo el 1 y el 2. Y la solución que yo haga, por ejemplo, ya empiezo a hacer el desarrollo algebraico de esto y llego a que el X puede ser 0 o que el X puede ser 1. Con esto yo formo un conjunto solución parcial con el 0 y el 1, que son los valores que cumplirían la igualdad, ¿ya? Pero estos valores tienen que ser parte del conjunto restricción, tienen que ser parte del conjunto que sí me sirven, ¿ya? Entonces, como acá me dice que sirven solamente, o sea, perdón, me sirven todos, excepto el 1 y el 2, y uno de los valores posibles fue el 1, yo tengo que concluir que la solución, en este caso, es solamente el 0. La otra solución que obtuve, el 1, no está en el conjunto restricción. Por lo tanto, no puede ser mi solución. ¿Se entiende? ¿Ahora un poco mejor? En mi caso sí. Ya. ¿Hay alguna duda? Por ahora, Yo tengo una consulta. pregunte. Es que, o sea, entiendo la materia, pero no entiendo cuando dijo eso de que el vacío era como un subconjunto de otra cosa. No entendí eso de un subconjunto. ¿Sabe lo que es un subconjunto? No, no lo Ah, entiendo. ya. A ver, aquí, recordar. Vamos a hacer un ejemplito nomás. Piensa en un conjunto A que tenga la A, la E, la I y la O. ¿Ya? Esto es una colección. Colección de objetos. ¿Ya? De esta colección, yo puedo elegir otra colección. ¿Ya? Por ejemplo, podría elegir la colección que tenga a la A y a la I. ¿Sí? O podría elegir una colección que tenga solo la O. O podría ser que elija la A, la E y la I. O podría incluso elegirlos a todos, A, E, I, O. Todos estos, y faltan otros más, se llaman subconjuntos de A. Es decir, son colecciones de algunos elementos de A. Y ese algunos podrían ser todos. Pero ese algunos también podría ser ninguno. Si le dicen, ya, elija una vocal entre la A y la O, usted puede decir, ya, no voy a elegir ninguna. Ah, o sea que eligió nada. Ese nada también es un subconjunto de A. Así como podría haber dicho, ah, las elijo todas. El conjunto A en sí mismo también es un subconjunto de A. Estos se llaman subconjuntos impropios. ¿Ya? Porque funcionan para todos los conjuntos. En cada conjunto, el vacío y el mismo conjunto son subconjuntos de él. ¿Ya? Y todas las otras colecciones se llaman conjuntos propios. Entonces, el vacío
es tanto un subconjunto de S, porque es un conjunto, podrían ser iguales, sí, y un subconjunto de el conjunto restricción, ¿ya? El vacío es subconjunto de todos los conjuntos, Ya, profe, muchas gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿Sí? con respecto a las expresiones polinomiales, por ejemplo, cuando querramos saber el conjunto solución, Ujú. nosotros, bueno, antes, como bien decíamos, pasábamos restando, sumando, etcétera, y ahora tenemos que nuevamente especificar paso por axiomática qué es lo que haríamos para encontrar la solución. Sí, en una primera instancia, sí, Ah, ¿ya? ok. Pero ya pronto, yo creo que ya la próxima semana, vamos a poder decir, ya no es necesario escribir todas las justificaciones con todos los axiomas, ahora ya sabemos resolver ecuaciones, resolvamos, ¿ya? Ok, ¿Sí? gracias. Esa fundamentación se da más cuando demostramos propiedades de los números reales, la unicidad de los neutros, o la lista de problemas del taller de ayer, ¿de acuerdo? Bien. Faltó la última ecuación. Dice, en la última ecuación también tengo, mire, una pregunta maliciosa. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación en el ejemplo 3? ¿Cuántas soluciones tiene? Fernanda Herrera dice una, pero lo duda. Está bien, ya. Una. 2, dice Max. Una, gritó alguien con seguridad. 2. Ya. A ver, voy a tratar de explicar los que dicen una, por qué dicen una, y los que dicen dos, por qué dicen dos. Los que dicen dos, seguramente están viendo ese numerito de ahí y ese numerito de acá. El raíz de 2 y el menos raíz de 2. ¿Cierto? Entonces digo 2, ¿por qué? Porque hay dos valores de la variable que si los reemplazo por la variable, me da una igualdad que es verdadera, una relación verdadera, una proposición verdadera. ¿Sí? Así pensamos que tenemos dos soluciones. ¿Ya? Y los que están diciendo una, a lo mejor están pensando de que hay solo un conjunto de solución. ¿Ya? Ambos tienen razón. Conceptualmente, yo digo, tiene un conjunto de solución, ¿ya? Porque siempre hay un conjunto de solución, y que está formado por dos elementos, y cada uno de esos elementos es una solución de la ecuación. No es el conjunto de solución. Este raíz de 2 no es el conjunto de solución. Todo es el conjunto de solución. ¿Ya? Conjunto de solución siempre hay. ¿Ya? Lo que puede no haber son valores que cumplan la igualdad. Y en ese caso el conjunto de solución sería vacío. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre eso? Insisto, pregunten nomás, pregunten. Aunque crea usted que su pregunta es muy básica, es elemental o que no viene al caso, bueno, pregunte, lo decidimos acá. ¿Ya? Si hay alguna duda, aunque sea chiquitita, pregúntela nomás. ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Buena pregunta. Buena pregunta. La identidad funciona más bien como un teorema, ¿ya? Como una relación que es válida siempre. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras tiene
cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, esa es una identidad, una igualdad que es válida siempre. ¿Sí? En cambio, en la ecuación tiene que saber o buscar cuándo se da esa igualdad, cuándo se da la igualdad verdadera. ¿Ya? Mire, vamos a escribir un pequeño problemita aquí. X más 1 por X menos 1 igual a 0. Aquí tenemos una ecuación, ¿ya? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que dependen de la variable, ¿cierto? Aunque el 0 no tiene variable, bueno, pero ya sabemos por qué. Depende igual de la variable. Y queremos resolverla. ¿Cómo lo hacemos? Cuando el producto de dos números reales le da 0. Cuando uno de los factores da 0. Ya, cuando uno o los dos, ¿cierto? Claro. Ya. Pero fíjese que hay otros conjuntos en donde eso no ocurre así. En donde puedo tener dos números distintos de 0 y que el resultado me dé sí 0, me dé 0. ¿Ya? No pasan los números reales, por eso a lo mejor usted se asombra o se extraña con esto que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Como no pasa, o no le ha pasado a usted en su vida, no significa que no exista. ¿Ya? Hay otros conjuntos, otras estructuras, en donde sí se puede tener que el producto de dos elementos le dé 0 con ninguno de los dos elementos iguales a 0. ¿Ya? Cuando ocurre eso, hablamos de divisores de 0. ¿Ya? Y en los números reales se dice que no tienen divisores de 0. Es decir, la única forma de tener que el producto de dos números sea igual a 0 es que, como dice usted, al menos uno de ellos sea 0. ¿Ya? Y es una proposición, es algo que se deriva de los axiomas. ¿Ya? Entonces vamos a demostrarlo. Voy a borrar esto de aquí. Usted se acordará de la ecuación para después resolverla. Entonces, primero, fíjese en la estructura de lo que queremos demostrar. Tenemos un cuantificador universal para toda pareja A y B. ¿Ya? Esto es parte de la hipótesis. Y la proposición o la función proposicional está dada mediante una equivalencia. ¿Ya? La equivalencia es una doble implicancia. Entonces, para demostrar esto, tengo que demostrar primero en un sentido y segundo en el otro sentido. ¿Ya? Aquí cambia la hipótesis de la tesis. En este sentido, en el primero, la primera parte sería hipótesis y la segunda parte sería tesis. ¿Ya? Y en el otro sentido, se intercambian. Aquí sería hipótesis y esto sería tesis. ¿Ya? Entonces, para no confundirnos, vamos a declarar aquí que las hipótesis, en el caso de demostrar para allá, son que A y B son números reales y que A por B es igual a 0. Y lo que quiero demostrar, la tesis, es que A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ya? Entonces, partimos de nuestra hipótesis, demostración. Si A por B es igual a 0, supongamos que el A no es 0. ¿Ya? Esto sí se tiene, esto se da. ¿Ya? Supongamos que A es distinto de 0. Entonces, A por B igual a 0 me permite poder multiplicar por el inverso de A. ¿Cierto? Porque si A es distinto de 0, tiene un inverso multiplicativo que es distinto de 0 también, por lo demás. ¿Ya? Entonces, puedo multiplicar en esta igualdad por el inverso de A
a ambos lados. ¿Ya? Voy a ahorrarme en honor al tiempo, voy a ahorrarme las argumentaciones, solo se las voy a decir. Entonces, cuando multiplico por el inverso de A, voy a tener A a la menos 1 por A, así, asociando y conmutando, multiplicando y conmutando, por B igual a la menos 1 por 0, que me da 0, ¿cierto? Eso es una cosa de las que tiene que demostrar. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces aquí tengo el neutro multiplicativo, ¿cierto? Y me queda que B Dile que no es puedo. igual a 0. Dile Entonces, que no puedo. ¿cómo? No, ya. Entonces, demostró que B era 0. Perfecto. Si es que el A no es 0. Ahora, si el B es distinto de 0, entonces, mediante este mismo razonamiento, pero multiplicando por el inverso de B, le queda que el A es 0. Y ahí ya tiene su demostración. ¿Sí? Entonces, demostró que si el producto es 0, es porque alguno de los dos tiene que ser 0. Al revés, o para el otro lado, la hipótesis es que A es igual a 0 o B es igual a 0. Y la tesis es que A por B tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, demostración. Esta es más fácil. Si A es igual a 0, o sea, si ocurre este primer caso, entonces A por B sería igual a 0 por B y 0 por B es 0. El otro caso es pensar que el B sea 0, y entonces sería A por B sería igual a A por 0, y esto también es 0. Entonces, en cualquiera de los dos, el producto de A por B me da 0, y es mi tesis. Y está listo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ahora podemos resolver la ecuación x menos 1 por x más 1 igual a 0. Eso es equivalente a decir que x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. ¿Ya? No estoy pensando en una ecuación cuadrática. Estoy pensando en los divisores de 0 solamente. ¿Ya? Y de aquí obtengo que el x vale 1 o el x vale menos 1. Esto significa que mi conjunto solución es el 1 y el menos 1. ¿Sí? Además, tengo que saber que la restricción son todos los reales, porque esto está definido en todos los reales. Y la solución que obtuve es subconjunto de la restricción. Hasta ahí, ¿cómo va? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Puede quedarse un rato ahí para copiar? No. Sí. En todo caso, estos apuntes los puedo guardar y subírselos como apuntes de clase. ¿Profe? Sí, por favor. ¿Está difícil? No, no está difícil. Pregunte nomás. Ahí cuando dice si B es distinto a C, entonces A igual a 0. Sí. ¿Cómo se eso? O sea, es que antes cuando puse el inverso multiplicativo ahí ya se llegó que B igual a 0. Pero después, ¿por qué se asoció a eso? A lo de abajo. Porque puede repetir el mismo argumento, mire. Puede repetir exactamente esto acá. Dice. Ya, igual como lo hizo en el otro lado entonces. Sí. Lo hizo con la... ya. Si AB es igual a 0 y B es distinto de 0, entonces multiplicamos por el inverso de B. A multiplicar por el inverso de B le queda A por B a la menos 1 igual a B a la menos 1 por 0, que es 0. Entonces igual le queda A por 1 igual a 0. Y ahí está. Entonces A vale 0. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Continuamos. Resolvamos esta ecuación. Nos queda harto. Un poco tiempo. Resolvemos la ecuación x más 1 igual a x. ¿Qué hacemos?
Se supone que X es un número real también, o es lo que está representando un número real. Lo primero, aquí importante, chicos, esto tengo que ser muy, muy enfático y usted tiene que entenderlo desde hoy. Cuando usted resuelve una ecuación o una inecuación, más adelante, primerísimo que tiene que hacer es determinar dónde va a trabajar. Es decir, determinar la restricción. Si usted no hace la restricción como paso primero, su proceso no va a estar bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Se me quedó para el otro lado. Es importante porque la restricción le dice dónde va a trabajar. ¿Ya? Le dice de dónde es posible sacar los elementos de la solución. ¿Ya? Y si no tengo la restricción, no tengo un espacio de trabajo. ¿Ya? En este caso, la expresión en 1 tiene una restricción que son todos los números reales. Es decir, todos los números le sirven. En el otro lado, también. Por tanto, la intersección entre estas dos restricciones es los números reales, el conjunto de los números reales. Entonces, seguimos libremente. Como X es un número real, este X tiene un inverso aditivo asociado. Entonces vamos a sumar su inverso aditivo. ¿Cómo diría Isabel? Pasa restando, ¿cierto? Ya. No, sumamos el inverso aditivo de X y usamos la compatibilidad de la suma. Y bueno, usted ya sabe cuánto va a quedar, ¿no? Va a quedar 1 igual a 0. Esta igualdad se pregunta, ¿para qué? ¿Para cuáles valores de X se cumple? ¿Para qué valores de X se cumple que 1 sea igual a 0? Ninguno es vacío, ¿cierto? Para ninguno, exactamente. Ningún valor de X hace que esa relación, esa igualdad sea cierta. Por lo tanto, la solución en este caso es el conjunto vacío. No es que no tenga solución, no tenga conjunto solución. Siempre tiene. En este caso es vacío. ¿Ya? Muy bien. Aquí está la resolución. Ya, entonces sumamos, asociamos, ¿sí? Nos da el neutro. Bueno, asociamos, tenemos el neutro aditivo y llegamos aquí, esto dice contradicción. ¿Por qué? Porque el 1 es distinto de 0. ¿Ya? Fíjese por favor en este símbolo. ¿Ya? ¿Qué significa ese símbolo? Y aquí también quiero ser bien enfático. Cuando yo escribo la resolución de un problema, tiene que estar bien escrito, usado los conectores lógicos de manera correcta. Yo paso de una línea a otra a través de un conector lógico. Esto es una proposición o una función proposicional. ¿Ya? Y tiene que ser equivalente a la otra función proposicional, ¿ya? O se tiene que implicar. Por eso estos símbolos son necesarios, ¿de acuerdo? Llego a una línea en donde la solución es vacía. Y si la solución es vacía de esta ecuación, lo será de esa, de la siguiente, de la anterior y de la original. Por lo tanto, puedo decir que esto tiene solución vacía. ¿Ya? Este procedimiento nos dice que de existir un R que satisface la ecuación, el 1 tendría que ser igual a 0, lo que es falso. Por lo tanto, la solución es vacía, el vacío es subconjunto de los números naturales, que era nuestra restricción inicial, original. ¿Ya? Cuando resuelvo ese tipo de ecuaciones, aquí lo que hago es multiplicar por el inverso de X. Multiplicar por X. ¿Sí? Usted podría decir, o hasta ayer, podría decir, pasa multiplicando. Sí, pero ahora sabemos lo que pasa. Esta expresión lo que hace es multiplicar por X a ambos lados.
¿ya? Y lo que tenemos al lado izquierdo no es otra cosa que el inverso multiplicativo de x. Entonces, al multiplicar por x a ambos lados, nos queda el neutro y el x al cuadrado. ¿Sí? Luego, podríamos sumar el opuesto aditivo de 1 en ambos lados y nos queda 0 igual a x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo que se puede escribir como x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y aquí usamos los divisores o los no divisores de 0. ¿Sí? ¿Cuándo el producto de dos números reales me da 0? Cuando alguno de los dos es 0. Entonces el x puede ser 1 o el x puede ser menos 1. La solución, igual que antes, 1 y menos 1. Y fíjese que esto también es parte o es subconjunto del conjunto de restricción. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra resolución. ¿Ya? Profesor, La contención se tiene que dar. ¿Sí? ¿podría volver a la diapositiva un poquito a la que usted escribió? Lo que yo Le escribí. quería hacer unas consultas. Por ejemplo, en la factorización, luego de la x al cuadrado menos 1, habría que justificarla con una axiomática cómo llegamos a esa factorización de abajo, que bueno, nosotros ya sabemos cómo es la factorización, pero habría que justificarla con axiomas. No hay justificación a través de los axiomas, sino que es solamente la multiplicación. ¿Ya? La distribución. A través de la distribución Ajá. se puede justificar. Ahí Es que hacemos me- un poquito de trampa. ¿Ya? Porque como usted ya. dice, Es que como usted dijo que si no se podía justificar con axiomática era trampa, entonces por eso le preguntaba si es que había que pensar cómo justificarlo con axiomática para poder avanzar de bueno, ese paso al siguiente. la justificación de este paso acá es el axioma de la distribución. Ujú, sí. ¿Sí? En Ujú. realidad lo que está haciendo, lo que decimos que se hace es factorizar, ¿cierto? Pero yo le dije, la factorización es en realidad es para el otro lado de la distribución nomás, y es el axioma de distribución, ¿ya? Y ese es el fundamento en este caso. ¿Y cuál es el truco que hacemos? Bueno, como nosotros sabemos, ya nos enseñaron productos notables, primero medio, segundo medio, octavo básico, sabemos esa distribución, ¿ya? Ujú, Ahí podemos justificarlo. ningún problema. Ya. Bueno, Ah. disculpe que sea tan enfático con preguntar si es que todo el rato se justifica con axiomas, pero no sé la forma de evaluación, entonces para que en una quizás posible evaluación, si tenemos que fundamentar esto, estar pendiente de que todos los pasos los tengo que justificar con axiomas. Ya, mire, voy a coordinar con el profesor José Luis para que hagamos una evaluación formativa, a ver cómo están escribiendo las demostraciones. ¿Ya? Y ahí nos va a tener la retroalimentación de qué justificar, qué no justificar. Me agarran mal a mis compañeros. Ya, No, gracias. pero si está bien. En realidad, lo que le estoy diciendo es, lo voy a forzar a que me entregue una producción lo voy a forzar a que me haga preguntas, eso es. Sí, se llama Dylan y sabemos dónde vives. Bueno, gracias. Gracias, Ya. profesor. Cuando digo evaluación formativa es para que aprenda, ¿ya? No es sancionatoria. No se asuste. Es sin nota, ¿no? Es sin nota, sí. Eso es el resumen. Ya, oye, creo que estamos en la hora. ¿Qué nos faltó? Bueno, estábamos resolviendo ecuaciones y... No, eso. Los demás quedan ecuaciones por resolver. En el PPT, en la presentación, van a quedar los ejercicios propuestos y resueltos, ¿ya? Así que véalo directo del aula. Los fundamentos ya están dados de esta clase y falta que practique nomás. Mañana vamos a tener un taller de resolución de ecuaciones con solución y restricción.
Si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Todo claro por ahora, profesor. Ya, perfecto. Entonces dejo de compartir y me despido. Que estén muy bien. Profe, gracias por la Profe. clase. Chao, chao. Profe.